Bienvenidos a Archivos Aether. Les mando un abrazo gigantesco. Hoy conversamos acerca de masonería. Tengo a Fernando Laredo conectado, un experto en el tema. Él es masón, Rosacruz, es un experto en temas esotéricos, ha sido iniciado en diferentes corrientes. Así que vamos a conversar sobre su libro, particularmente un fragmento que aparece en el libro, un capítulo muy interesante. Vamos a comenzar de lleno con este capítulo. Se llama Los enemigos del clon Rosacruz: ignorancia, ateísmo, liberalismo masónico ingenuo. Esto se puede encontrar en el libro de Fernando, Masonería, clon de los Rosacruces del siglo XVII. Aquí comienza este capítulo. Voy a leer un poquito, diciendo Fernando: desde 1865 hacia adelante comienza en el seno de la masonería moderna un proceso de oscurantismo espiritual y una grave división en el cuerpo doctrinal de la fraternidad. Es como si Tifón o Set, el terrible enemigo de Osiris, hubiese vuelto a la vida y descuartizara nuevamente el cuerpo de la verdad. Esta es una afirmación muy potente, así que, ¿qué pasó en 1865 con la masonería? Mire, de 1865, cuando Maximiliano estuvo en México y hubo una gran guerra civil dentro del territorio, Maximiliano era defendido por los católicos, por los obispos católicos, y eso hizo que los masones y patriotas mexicanos lucharan contra la iglesia y contra Maximiliano, y ellos ganaron. Entonces se decidió eliminar la Biblia de algunas obediencias masónicas y de eliminar cualquier rastro de catolicismo en los ritos masónicos, y se provocó dentro de México una división entre logias que querían conservar la Biblia y otros no. Pero a esto se agregó lo que pasó el año 1877, con el quiebre del Gran Oriente de Francia. Se combinaron la situación de México con la situación de Francia de 1877, y se unió en cierto modo. Es una época crucial de 12 años de crisis en que distintas logias del mundo, en Bélgica, por ejemplo, en Uruguay, se produjeron quiebres parecidos, y se quiso eliminar se quiso eliminar el cristianismo por así decir, las raíces espirituales de la masonería, para hacerla una institución, entre comillas, laica, lejos de cualquier injerencia eclesial o cristiana o bíblica o Rosacruz en sus diferentes formas. Me gustaría concentrarme más en el oriente de Francia y después retroceder a la constitución del año 1723, que es la constitución de Anderson, que es la que nos va a complementar para entender esto del clon Rosacruz o del clon cristiano que hay dentro de la masonería. Bueno, primero que nada, me gustaría, así, antes de entrar en ese aspecto histórico, la mayoría de las personas ven a la masonería como algo contrario al catolicismo o al cristianismo. Yo sé que evidentemente no es así en su origen, pero a ver si nos puede explicar mejor eso. Es bueno explicarle a los oyentes, muy bien, es bueno explicarle a los oyentes que lo que pasó en el siglo XVI y XVII, ustedes ya recordarán a Enrique VIII, digamos, a la reina Isabel I. Hubo una ruptura con la Iglesia Católica Romana a causa de los amoríos que iba teniendo el rey Enrique VIII con distintas mujeres con las cuales él se quería divorciar, y la Iglesia no le permitía el divorcio. Y se produce la aparición de lo que llamamos Iglesia Anglicana, de la cual el rey era la cabeza. Bueno, el rey Enrique VIII comenzó un proceso de persecución sangrienta, una persecución violentísima contra todos los que se oponían a su voluntad de crear esta nueva iglesia anglicana contra el catolicismo que ya llevaba 1000 años de desarrollo dentro del territorio británico. O sea, estaba yendo contra 1000 años de tradición católica dentro del territorio. La gente no se sitúa en ese campo, y por lo tanto hubo una especie de situación de emergencia en el mundo católico, que se unió al tema de la reforma luterana y la reforma calvinista,
y aparecieron logias, digamos, iglesias calvinistas en Escocia, y aparecieron luteranos, y aparecieron una serie de corrientes nuevas como los puritanos, que crearon una gran crisis religiosa, moral, guerrera, revolucionaria durante unos 150 años, en que permanentemente hubo asesinatos en masa y asesinatos individuales contra creyentes de distintas corrientes, pero principalmente contra católicos. Eso creó, entre comillas, la salida de los puritanos hacia Norteamérica. El proceso de colonización norteamericana fue un escape, un éxodo de corrientes puritanas perseguidas por los anglicanos. Y así nació, lo que llamamos el gran Estados Unidos de América, sobre la base de puritanos que arrancaban de los anglicanos. Después llegaron calvinistas y otros movimientos a Norteamérica. Eso fue uno del primer efecto. Pero el segundo efecto que hubo dentro del territorio británico es que los católicos más notables, entre ellos sacerdotes y obispos, se refugiaron dentro de las logias masónicas, que era el único resto de la cultura católica de los arquitectos habían construido palacios y templos para la iglesia durante durante un milenio. Durante un milenio habían habido logias que construían templos muy bonitos dentro de Inglaterra y castillos importantes, y se refugiaron y empezaron a aparecer los secretos de protección de la vida de los miembros de las logias, y se hizo más riguroso el secreto de protección mutua entre hermanos, porque la persecución contra católicos fue salvaje. El problema es que la gente esa parte no la dice. Hay como un silencio histórico, una conspiración creada siglos después para ocultar ese hecho y destacar solamente la persecución que posteriormente, a mediados del siglo XVIII, la Iglesia empezó a sacar encíclicas contra la masonería, que ya había tomado un color estrictamente protestante, estrictamente, digamos, evangélico, de libre examen de la Biblia y otros asuntos que a la Iglesia de la época le molestaban. Entonces aquí se cambió la polaridad de la persecución. Digamos, al principio fue persecución mortal contra católicos durante fines del siglo, durante la mitad del siglo XVI y todo el siglo XVIII y comienzo del XVII y comienzo del XVIII hubo sangrientas batallas en las cuales se producían verdaderos matanzas, y ahorcamientos, destripamientos, quemaduras de personas, ciudades sitiadas y donde todos sus habitantes eran pasados a cuchillo. Hay que comprender de que estaba prohibido ser sacerdote católico bajo pena de muerte. Las personas no se sitúan en una época así, porque tenemos una época relativamente tranquila en materia política, exceptuando algunas persecuciones que se dan en países musulmanes o en el mundo comunista durante el siglo XX y parte del siglo XXI. Claro. Entonces tenemos poca experiencia de lo que pasó en Inglaterra, pero la historia sale a la luz, digamos. O sea que usted piensa que lo que se originó después, por ejemplo, en 1865, en 1877, era ya un efecto de eso que ya se está... Es un efecto muy posterior, claro. Es un efecto muy posterior que se produce por la infiltración de doctrinas positivistas de Augusto Comte y de otras filosofías que son más bien de corte relativista, ateo, materialista, que quieren negar el aspecto sobrenatural o negar el aspecto cristiano de la masonería. Las corrientes filosóficas del siglo XIX eran básicamente anticlericales y anticristianas. Digamos, si uno mira bien la historia de Francia, la historia de Alemania, la época, aparecen distintos filósofos que empiezan a atacar derechamente la tradición cristiana para establecer, entre otras cosas, el materialismo dialéctico, para establecer el marxismo, para establecer el evolucionismo de Darwin, para establecer el positivismo de Augusto Comte y otras formas de socialismo ateo, relativismos diversos de distintos colores. Por lo tanto, estamos en un momento crítico de la evolución cultural de Europa, que
es que rebota dentro de las logias y se produce entonces en el Gran Oriente de Francia una especie de cambio de los principios fundacionales que están creados en los Landmark. De eso tenemos que poner el ojo al tema de los Landmark para pasar después de la Constitución de Anderson y entender esta maquinación moderna que se ha creado contra el aspecto cristiano de la masonería. En este caso, sí. Sí, antes de pasar a eso, en este caso usted podría decir, por lo tanto, de que esta transformación cultural se desencadenó, por ejemplo, por el movimiento liberal, por ejemplo. Bueno, el liberalismo en sus distintas formas tiene aspectos importantes positivos, digamos. Yo encuentro de que el liberalismo como tal no es totalmente malo, es bueno y malo, tiene los dos enfoques, depende de cómo me afecte a mí el liberalismo, como yo lo entiendo. Si yo entiendo el libre pensamiento, por ejemplo, es decir que yo soy libre pensador, para no seguir lo que llamaríamos los dogmas eclesiales, ni católicos, ni evangélicos, y me sitúo fuera del mundo de los creyentes, bueno, eso es una de las cosas que penetró dentro de las logias, la idea del libre pensamiento, del no dogmatismo. Pero la masonería siempre ha estado llena de dogmas. Se usa muy mal la palabra, se habla contra los dogmas, se hacen grandes discursos contra los dogmas, pero la masonería es rigurosamente dogmática. Ahora, cuando decimos dogma, nos estamos refiriendo a un concepto específico. Dogma es una definición doctrinal. Es una definición doctrinal que tiene todo el derecho de hacerla cualquier grupo religioso o filosófico, tiene el pleno derecho de hacer definiciones doctrinales. Es una contradicción intelectual, racional, el decir que una institución carece de dogma, porque el solo decirlo establece un dogma. El solo decir que yo no tengo dogma o que combato los dogmas, eso es una afirmación dogmática. Claro, exactamente. Sí. Eso, claro, pero no solo ese es el problema, sino que se niega una cosa fundamental dentro de masonería, que son los Landmark. Los Landmark son definiciones doctrinales indirectas, son definiciones doctrinales expresadas como límites, se llaman antiguos límites, la palabra Landmark significa límites, límite tierra, marcadores de tierra, marcadores de territorio, y que espiritualmente significan marcadores de la identidad masónica. En la iglesia anglicana existen Landmark, para que vea la herencia anglicana. Los anglicanos también tienen Landmark, que dicen que cada iglesia, para ser anglicana, tiene que cumplir tales y cuales preceptos, que son algo así como 5 o 6 preceptos, tanto de costumbres como de principios, que indican que esa iglesia es anglicana. Bueno, la masonería tiene, cuando se definieron los Landmark, eran 25, que los definió Albert Mackey en un libro que él publicó en 1856, para indicar a los que les interesa el tema con detalle. Sí. En 1856, Albert Mackey, que era gran secretario de la gran logia norteamericana, donde trabajaba el señor Albert Pike, que también es famoso en la historia masónica, resulta de que él definió 25 Landmark, aunque otros autores han dicho que son 7 Landmark, agrupando a varios de ellos en uno solo, o en 2 o en 3, te redujo el número de 25 a 7, algunos 12 Landmark, 14, pero utilizando la tradición de Mackey, que es la más extendida en el mundo, esos 25 Landmark definen la identidad del alma masónica. Y ahí en esos 25 Landmark hay 4 de ellos que son esencialmente religiosos, y que el mundo de la masonería liberal ha procurado interpretar de una manera torcida para negar la raíz cristiana de esos Landmark. Voy a explicar con mayor detalle
para que se comprenda bien, y lo vamos a completar al final con la Constitución de Anderson, que es esencialmente cristiana. Eso para llegar al corazón del tema y cerrarlo, y vaya discusiones sobre el punto. Sí. Bueno, estos cuatro alarmas son el 19, el 20 y el 21. Y el 24, para que quede claro a los señores auditores que son masones y que les interesa el tema de los alarmas. O personas que no tienen mayor conocimiento del tema, pero que de repente se encuentran con un libro masónico y se extrañan de las palabras, de las definiciones. Bueno, estos cuatro alarmas que son de esencia religiosa son los siguientes. El 19. Desvela lo oculto. Únete a la membresía de Archivos Herder y ten la posibilidad de ir más allá de tus conocimientos.